¿Qué es la esperanza? Según Danganronpa, es el optimismo de seguir adelante hacia el incierto futuro a pesar de la desesperación, deseando que el día siguiente sea bueno. Una fuerza contagiosa que logra cambiar a las personas y hacerlas caminar un paso a la vez hacia el mañana. ¿Cómo surge la esperanza? Danganronpa 3 responde esa pregunta. Más allá del talento y otras cosas, lo importante son las personas, los vínculos y recuerdos que se forman, pues de estos surge la esperanza. Este mismo concepto es la base del intento de salvar a los vestigios de la desesperación. Al interactuar entre ellos, se obtienen los fragmentos de la esperanza. La propia obra muestra las consecuencias de buscar esperanza sin vincularse con los demás en personajes como Ryota o Hajime. Nagito Komaeda, como respuestas a las tragedias de su vida, desarrolló su obsesión con la esperanza como método para lidiar con las desgracias que vivía. Un modo de justificar las cosas malas que ocurrían en su vida, creyendo que la desesperación era un escalón de la esperanza, a su vez haciéndolo adoptar cierto pesimismo, anticipando sufrimiento al ser feliz. Este también desarrolló una filosofía, una donde existían dos tipos de personas, aquellos con talento y aquellos que no lo tenían, y como aquellos con talento eran superiores, símbolos de la esperanza. Ese pensamiento deshumanizante fue el que Komaeda aplicó cuando en la isla Jabberwock inició otro asesinato mutuo. Una situación estresante para todos en su primer día de clases. Si bien Komaeda pareció llevarse bien al inicio con sus compañeros, este no logró conocerlos a profundidad, fuera de pequeños momentos en la playa y la fiesta en la que se mantuvo apartado. Komaeda no tuvo la oportunidad de vincularse con sus compañeros, tanto por la situación como por su baja opinión de sí mismo. Eligió limpiar el edificio viejo como parte de su plan para iniciar el juego de matanza, todo bajo la retorcida lógica de hundir a sus compañeros en desesperación para que de esta surgiera la esperanza. Ese fue el punto de no retorno, donde su poca relación con sus compañeros se rompió, incluso su creciente amistad con Hajime. Cada acción de Komaeda que hacía en nombre de la esperanza no hizo más que alejarlo de esta. Y finalmente, estas acciones lo hicieron morir solo, intentando destruir la desesperación. Pero, ¿qué hubiera sido de Komaeda si hubiera asistido a la Academia Pico de la Esperanza y vivido una vida estudiantil junto a sus compañeros? Chisa entendía bien la esperanza y la importancia de vincularse con los demás, por eso mismo, ella reunió a la clase 77 e hizo que comenzaran a interactuar en clases, y al sus creencias llegar a Chiaki, esta también se convirtió en alguien que juntó a su clase, convirtiéndose en la representante y en la esperanza de esta misma. Como resultado, aunque sus compañeros lo vieran como un raro del cual cuidarse, Komaeda comenzó a forjar vínculos con ellos y a conocerlos. La academia era un lugar de esperanza, y el ambiente perfecto para que ésta surgiera, lo vemos con la clase 78, donde en esos 2 años de interacción el grupo se unió, un fuerte vínculo que los llevó incluso a contar sus más profundos secretos, e incluso Kirihiri y Kusaba se enamoraron de Naegi durante esos tiempos. Si bien se podría argumentar que la clase 77 tuvo menos tiempo para volverse tan cercanos, la propia Chiaki desmiente esa idea, pues es ella quien es usada para llevar a la clase a la desesperación, es ella a quien Nagito llama la esperanza de la clase, y es ella quien a todos extrañaban de corazón más que a nadie, incluyendo a personas como Fujihiko que perdió a su hermana o el propio Nagito que perdió a sus padres. A pesar del poco tiempo, la clase 77 se unió fuertemente, y debido a eso, deshumanizar a sus compañeros ya no era tan fácil para Nagito. Ya eran personas a las que conocía y por las cuales se preocupaba, por eso mismo es que la academia comenzó a cambiar a Komaeda. Ante los sucesos en el curso de reserva, la clase 77 estaba decaída. El problema: los exámenes prácticos se acercaban. El Komaeda anterior a la academia habría deseado que los exámenes ocurrieran, y quienes no lograran superar la desesperación de la tragedia y brillar en estos eran aquellos no merecían ser esperanza. Sin embargo, este Komaeda había comenzado a pensar diferente, por eso este le pidió a Chisa que aplazaran los exámenes, para que de esa forma, sus compañeros tuvieran tiempo de recuperarse, y una vez en condiciones, ser una brillante esperanza en los exámenes. Aunque comenzó a cambiar, los mecanismos que desarrolló Komaeda para lidiar con su vida no iban a irse de un día al otro, por eso intentó racionalizar su pensamiento como un acto en nombre de la esperanza, por eso aún se veía como alguien desechable, como un escalón para que la esperanza brille. Debido a sus actos, los exámenes fueron cancelados, pero ante el deseo del director Kirihiri de mantener el talento de Komaeda en la academia, este fue suspendido indefinidamente. Hablando del director de la academia, en el peor día de Makoto Naegi lo vemos hablar de Nagito, y esta novela muestra que la caracterización que vemos de Komaeda en el anime viene de aquí. Del mismo modo que la Kusaba que vemos en el anime viene de Danganronpa 0 e If.
Una vez Komaeda regresa a la academia, ya los planes de Enoshima han avanzado, y debido a este, Komaeda pone en movimiento a su clase para poder detenerla, haciendo que Pekoyama se enfrente a Ikusawa para que ésta no los interrumpa. Ahí expone sus ideales sobre la esperanza y desesperación, e incluso le dice a Enoshima que espera que no sea él quien la venza para que ella sea el escalón que permita que sus compañeros brillen. Ese encuentro termina con Kamukura deteniendo a Komaeda con un balazo, dejándolo cautivado. La siguiente escena es importante, pues ante la desesperación Komaeda, en lugar de incitar a sus compañeros a usarla como escalón, este trata de persuadirlos para que se rindan y no se metan en peligro para rescatar a Chisa. Sin embargo, ante el discurso esperanzador de Chiaki la clase decide asumir los riesgos, momento en el que Komaeda revela que estaba probándolos, pues él sabía que ellos serían el trampolín de la esperanza. De aquí surgen, a mi opinión, dos posibilidades. La primera era que sí, Komaeda mintió para probarlos, y la segunda, en la cual Komaeda hablaba en serio cuando intentó evitar que sus compañeros se expusieran al peligro, pero al ver que todos decidieron ir, e influenciado por el discurso de Chiaki, este cambio de opinión. Sea la posibilidad que sea, ambas muestran el cambio de mentalidad en Komaeda a comparación de su yo anterior a la academia. Finalmente, la decisión colectiva de la clase termina en la muerte de Chiaki y ellos sucumbiendo a la desesperación y el lavado de cerebro de Enoshima, convirtiéndose en vestigios de la desesperación, haciéndolos ansiarla. Hablando del lavado de cerebro, ¿estamos seguros de que Komaeda en Danganronpa 2 era el verdadero Nagito? Además de estar en una situación estresante, también es cierto que, al revelarse como la mente maestra del asesinato en el viejo edificio, unas espirales aparecen en sus ojos, y Hajime dice que la esperanza y la desesperación se mezclaban en él. Finalmente, este se pregunta si aquel era el verdadero Komaeda. Las espirales en los ojos aparecen como representación de una persona sumida en desesperación, un ejemplo es Mikan, quien al volver a ser un vestigio de la desesperación presenta las espirales, a su vez que Hajime se pregunta si aquella era la verdadera Mikan. Esto en un capítulo que comparte nombre con un tema asociado a Komaeda. Hablando del verdadero Komaeda, desde Danganronpa 2 se muestra cierta desconexión entre los ideales de Komaeda y lo que realmente siente, y Danganronpa 2.5 explora más los verdaderos deseos de este. En esta OVA, vemos el mundo ideal de Komaeda, donde es un chico normal con mala suerte. Alguien que rechaza el talento y desearía que no existiera para que todos pudieran ser iguales y ser felices sin aquella carga. Viviendo una vida tranquila y teniendo amigos, por los cuales se preocupaba, y los cuales lo apreciaban. Sí, aún se ve como inferior y aún tiene aquel complejo de mártir, pero esos son sus verdaderos deseos, por más que este lo niegue. Esa realidad es aquello que Komaeda desea y realmente piensa. No quiere creer en esas ideas sobre el talento, y la esperanza que se forzó a creer, las rechaza. Y gracias a su estancia en la academia, encontró una verdadera esperanza. Sus compañeros, la clase 77. Aquí se suponía que acababa el vídeo, pero cuando estaba por terminarlo, encontré esta entrevista de Kodaka donde menciona cómo las diferencias de los personajes en Danganronpa 3 son debido a cómo estos pueden cambiar con el tiempo. Básicamente, lo que he dicho, vivir una vida en la academia y vivir un horror en la isla Yaberuo darán como resultado personas distintas.